Bueno, bueno, ahora sí. eh, mm, Hace media hora que estoy luchando con la tecnología. Estoy mirando de reojo a ver si YouTube no se apaga. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estoy yerbeando con el mate grande, porque vengo yerbeando hace rato. Entonces, este, de acuerdo al tiempo que voy a tomar mate, tengo mate grande, mediano y chico. Entonces hoy normalmente uso el chico cuando solo voy a tomar mate al transmitir, pero a veces no, hoy vengo largo con el tema del mate. Bueno, ahí están empezando a aparecer los clásicos de Facebook, San Luis, Bahía Blanca, en cualquier momento aparece Bolivia. Bueno, el motivo de este tema de hoy, que creo que ya lo he dado, me parece, claro, ya lo dije, eh, hace 2 semanas, son 6 años de charlas, seguramente hay alguna que se repite, seguramente esta la estoy repitiendo, no estoy seguro. Eh, Así que pido disculpas, pero a veces son distintas formas de encararlo y cuando sucede así, le hago caso a mi intuición. Me han pedido ciertos temas que son difíciles de hacer públicamente. Hoy me pidieron uno, yo siempre digo, el Jesús, el Cristo, no fue el único Cristo en la historia planetaria como figura crística. Entonces me dijeron, ¿por qué no ampliás sobre eso? Y este, me parece que no da para una cosa tan masiva. Puede generar, puede generar qué sé yo, muchos rebotes que no me interesan. O sea que, no sé, la estoy pensando eso. Muy bien, vamos con el tema de hoy entonces. Por ahí es corto, son temas pequeños, pero ya me dijeron una vez, no diga que son temas pequeños, porque por ahí para vos es pequeño y para otro es totalmente iluminador, lo cual es cierto. Así que no voy a decir más que es un tema pequeño. Pero por ahí es corto en el tiempo, ¿no? No pasa un día en el consultorio
sobre todo de psicoterapia, donde la gente no me diga, este, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué se repite esto en mi vida? Esto es karma. Y muchísimas veces le digo, no, esto es una decisión tuya. No. Con lo cual trato de evitar que no haya cosas para tirarme por la cabeza. En mi consultorio, las cosas que hay para tirarme por la cabeza son livianas, pañuelos, cosas, porque trato de evitar eso. Pero voy a explicar este tema de las decisiones y los deseos, la diferencia entre ambos, porque apareció Bolivia, Socorro Monje, apareció Bolivia. Bueno, eh, voy a tratar de aclarar la diferencia entre uno y otro, porque me parece importante y debemos comprender esto cuando queremos inquirir sobre nuestro propio interior, sobre lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, vamos con el tema. Hay una cosa, hay un concepto que es sumamente importante, que es el de los pensamientos automáticos. ¿Cómo es esto de los pensamientos automáticos? Vamos a algo sencillo, ¿no? Manejar, andar en bicicleta, escribir, este, las primeras veces que practicamos cualquiera de estos procedimientos físicos, este, bueno, había una profunda concentración, ni hablar caminar, pero no, caminar no lo pongo como ejemplo porque lo hicimos cuando teníamos entre 6 meses y 15 meses, el resultado no nos acordamos, pero manejar sí, andar en bicicleta. Cuando aprendimos a manejar, por ejemplo, autos con caja manual, bueno, había que poner el embrague, poner primera, empezar a soltar el embrague mientras apretábamos el acelerador, mientras tanto fijarnos el volante, el espejo retrovisor, los espejos de los costados. Era una cantidad de movimientos a los que le teníamos que prestar atención, este, abrumadora. Y después, llegado a un punto, había que volver a embragar, poner segunda, otra vez soltar el embrague, apretar el acelerador y así. Lo mismo andar en bicicleta o lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, todos no olviden que cada movimiento que hacemos es pensado. Yo no puedo hacer así si no lo pienso. ¿Entendés? A menos que tenga algún problema motriz, donde tengo movimientos automáticos, pero si no, si hago así es porque estoy pensando en hacer este movimiento, ni hablar, apretar un embrague, ¿entienden? O mirar el espejo retrovisor, esto es una, yo ahora estoy mirando una cámara, otra cámara, entonces, bueno, este, si ustedes vieran, yo tengo dos computadoras y un celular. En una computadora tengo arriba una cámara de la otra computadora y el celular atrás de la primera computadora. El resultado así que son tres cámaras que, bueno, cada movimiento que yo hago está pensado. Ok, manejar es un acto complejo de movimientos que requiere decenas de pensamientos simultáneos. Al principio lo pensamos todo, nos ponemos nerviosos, se apaga el motor, se queda el auto. este, pero lentamente
al repetir estos pensamientos, al repetirlos y repetirlos y repetirlos y repetirlos, va a llegar un momento donde se va a colocar debajo de una raya imaginaria que es el consciente y el inconsciente o el subconsciente, ¿no? Y en un momento va a pasar este pensamiento de lo consciente a lo inconsciente. Ahora, ¿deja de existir? No. No deja de existir. El tema es que ya no soy consciente de lo que pasa en mi mente cuando me siento y manejo. Pero hay toda una serie de procesos que llevan a que yo me mueva y que maneje, que se, ¿cómo decirlo? Que se objetivan viendo que estoy manejando. O sea que si yo estoy manejando, todos esos pensamientos que yo antes pensaba conscientemente, ahora son automáticos. Están porque yo me muevo. Es imposible moverse sin pensar. Entonces, si estoy manejando, es porque estoy pensando todo eso. Decenas de pensamientos simultáneos. eh, Delia, de, de Bahía Blanca también. Decenas de pensamientos que son automáticos, pero que están. ¿Cómo sé que están? Porque estoy manejando. Entonces, saber que hay pensamientos automáticos es bastante sencillo cuando veo la acción. Lo mismo andar en bicicleta. Yo me acuerdo cuando aprendí a andar en bicicleta, era una cosa ultra compleja, porque es complejo andar en un instrumento que tiene solo dos ruedas en línea, ¿no? Y que uno tiene que hacer equilibrio para no caerse para un lado o para otro. Yo no sé por qué no han mantenido los triciclos para adultos. Me parece de lo más ilógico, pero bueno, se creó la bicicleta y ahí seguimos, haciendo equilibrio. La gente se cae, los pibes se caen, los adultos se caen, la gente grande que quiere andar en bici se cae. ¿Por qué no mantienen los triciclos? No sé, son reflexiones que hago a veces que no llevan a ningún lado, pero andar en bicicleta implica todo el tiempo ir corrigiendo y mantener el equilibrio corporal y con el manubrio. Porque si yo me estoy cayendo para este lado y doblo para un cachito para este lado, ahí me enderezo. Y estoy todo el tiempo haciendo un mini zigzag para no caer. Ok. Esto también lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, y llega un momento donde pasa la barrera del consciente al inconsciente, al subconsciente. Yo digo subconsciente porque sigo la línea oriental. Hay dos inconscientes, el sub y el supraconsciente que se ve en la meditación. Pero como en Occidente no se medita y no se estudia el supraconsciente, para Occidente hay un solo inconsciente, que es el sub. El supra no. ¿Cómo me doy cuenta que todos esos pensamientos para mantener el equilibrio en una bicicleta siguen estando? Porque estoy andando en bicicleta. Entonces veo la acción y digo, ahí está. Es un pensamiento automático. Ya son movimientos automáticos de tanto realizarlos. Son automáticos, pero siguen estando. Entonces, esto de descubrir, no necesito una máquina moderna que mire el inconsciente
para ver si esa persona está pensando cómo se maneja. Olvídate, yo la veo manejar y ya sé que está pensando eso. Y lleno de pensamientos automáticos, porque mientras está manejando, por ahí va escuchando la radio, va grabando un video o va conversando con otro que está al costado, o va pensando en la resolución de un problema. Mientras tanto maneja. Frena en los semáforos, esquiva algo. Está manejando. O sea que hay decenas de pensamientos que siguen funcionando, pero yo no soy consciente. Solo soy consciente, solo me doy cuenta que están porque lo revela la acción. Esto es un pensamiento automático, físico, o sea, de movimientos. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a pensar o me dicen, vos no te vas a casar nunca? O si empiezo a pensar que soy un desastre, ¿quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer? Y si lo repito y lo repito y lo repito y lo repito, va a pasar la barrera del consciente y se va a seguir repitiendo, pero yo ya esta vez no voy a darme cuenta que está ese pensamiento. Y esto va a generar movimientos, así como el conjunto de pensamientos para manejar genera que yo maneje, el conjunto de movimientos, el conjunto de pensamientos que dicen eh, nadie me va a querer, o no quiero tener una familia, o soy un desastre, o soy torpe, o como pasó en un grupo que tuvimos por Zoom. Voy a abrir un grupo en junio por Zoom que va a durar 6 meses. Título: Borrón y cuenta nueva. Es un grupo sobre transformación personal que va a ir 1 hora y media por semana. Después lo voy a aclarar más. Había una persona en un grupo que contó que a los 5 años, estaba en preescolar, la maestra lo llamó a los padres y le dijo, ella es una inmadura afectiva. 5 años. Siempre cuento este caso. Inmadura afectiva, 5 años. Ella le quedó tan grabado eso, y a los padres también, que a la vejez viruela, a los 40 y pico, seguía diciendo, yo soy una inmadura afectiva. Y actuaba, todo lo que actuaba, en función de esos pensamientos automáticos ya, demostraban que era una inmadura afectiva. Hay pensamientos automáticos nutritivos también, ¿no? Mi papá decía siempre, mi palabra vale más que mi firma. Eso fue inolvidable para mí. Eso es un, eso es un pensamiento automático, o sea, si yo te doy mi palabra, olvídate, olvídate. Ok, pero uno puede decir, no voy a parar hasta triunfar, digamos, no me voy a detener nunca. ¿Qué
qué sé yo, sobre Dios, sobre la moral, sobre la tarea que uno realice. Estos también son pensamientos automáticos que llevan a la acción. El punto que a mí me interesa no son los pensamientos nutritivos, son los pensamientos que nos arruinan la vida, que son los que yo atiendo cuando vienen al consultorio. Entonces, esto es lo que se llama una decisión. ¿Qué es una decisión? El diccionario de la Real Academia Española, lo voy a leer textual, dice que es una determinación, una resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. Claro, termino decidiendo esto o esto. ¿Lo digo o no lo digo? Como decía Mirta, ¿no? Bueno, esto finalmente tomo una decisión, por supuesto, siempre lo va a decir, Mirta siempre lo va a decir, pero otra cosa tiene que ver con la firmeza. Hay una segunda acepción, hay varias acepciones sobre decisión. Es la firmeza de carácter, ¿no? O sea, cuando yo le agrego voluntad, cuando ya se instala un pensamiento y le agrego movimiento, le agrego voluntad a eso, eso determina un rumbo en mi vida. Y eso va a determinar conductas, ¿no? Este, todo lo resuelve a las trompadas. Niño, padre o madre de un niño de 3 años. Todo lo resuelve a los golpes. Si esa persona, si ese pensamiento impacta sobre la persona, sobre ese niño, y lo repite y lo repite y lo repite, va a tener 65 años y todo lo va a resolver a los golpes. Por ahí de manera más inteligente, más refinada, más... y lo va a resolver todos los golpes. Lo estamos viendo en el mundo eso, ¿no? ¿Cómo se resuelven los conflictos? A los bombazos. Salvo alguna que otra excepción, grandes maestros. Dalai Lama, el Cristo, el Buda, el Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. El resto lo resuelven todo a los bombazos. No resuelven nada, destruyen medio planeta, pero creen que ganan. Bueno, muy bien. Entonces, una decisión es un deseo, es un pensamiento que se asocia a la voluntad y genera conducta. Genera conducta. Entonces, así como yo veo a alguien manejando y digo, acá hay una sucesión de pensamientos automáticos que logran que esta persona maneje. Cuando una persona se sienta en mi consultorio y me empieza a contar su vida, yo veo su vida, no necesito ninguna máquina, así como con el manejo de un automóvil, así como me cuenta su vida, yo digo, esto es una decisión, esto fue decidido. Lo que estoy viendo es el producto en su conducta de pensamientos automáticos inconscientes ya. En algún momento fueron conscientes, pero repitió y hoy se han vuelto inconscientes, pero siguen estando y determinan que esa persona se mueva de determinada manera. Entonces, yo puedo leer, viendo la realidad de su vida, puedo leer las decisiones que ha tomado a lo largo de, o que le han impuesto a lo largo de su vida. Generalmente de la vida infantil, puede ser más grande, ¿eh? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero
Hay una escena impactante en la película Lo que el viento se llevó, que termina con la primera parte, porque había intervalo, donde ella está muerta de hambre, está comiendo como a la raíz de un pasto, no sé qué está comiendo, no sé si es de noche o de día, pero está sola en un paraje donde hay un árbol nada más, y está a contraluz, y ella hace un juramento y dice, pase lo que pase, voy a hacer lo que sea necesario para no pasar hambre nunca más. Eso es una decisión. Después hay una serie de conductas que marcan a las claras que esa decisión está funcionando, que esos pensamientos automáticos están funcionando. La mina se vuelve una trepadora, no le importa quién sea, pero mientras haya plata ahí y no tenga hambre, va a continuar. Pero hay gente, por ejemplo, que busca problemas todo el tiempo y está esperando que haya un problema para decir, te das cuenta, mira lo que pasa. Hay gente que vive atajando penales, ¿no? Pero hay gente que tiene los problemas como pensamientos automáticos. Resultado, donde va es una cazadora, está cazando problemas. Hay gente que le pasa todo por el costado y va bien. Y hay gente que vive con problema, 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 problema. Y cuando me cuentan eso, yo digo, eso fue una decisión. Hay pensamientos automáticos como manejar, nada más que determinan conductas que los llevan a tener problemas toda su vida, o a estar soltero, o a tener conflictos con amigos, o a pelearse todo el tiempo a las trompadas, o lo que sea. Estas son decisiones. Entonces, cuando vienen al consultorio y me dicen esas cosas, yo le digo, bueno, esto en algún momento se instaló como una decisión. Una decisión es un pensamiento, un deseo que se asoció a la voluntad y genera movimiento siempre. La decisión genera movimiento. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Bueno, pero ¿qué pasa? La gente no le gusta muchas veces eso que ha decidido y entonces desea lo contrario. El fumador desea dejar de fumar, el alcohólico desea dejar de tomar. El que se vive peleando desea la paz. El que vive buscando parejas que lo engañan desea una pareja que no lo engañe. Y se pasan la vida deseando. ¿Pero qué es un deseo? Real Academia Española. Es un movimiento afectivo hacia algo que se quiere. O sea que, ay, me encantaría, esto es un deseo. Ay, cómo me gustaría dejar de fumar. Ay, cómo me gustaría dejar de tomar alcohol. Cómo me gustaría no tener más problemas. Cómo me gustaría vivir en paz. Cómo me gustaría tener una pareja tranquila. Pero tiene una pareja que es un desastre. Me encantaría tener una pareja y tener un hogar tranquilo y una pareja y está al lado de un inmoral. ¿Cómo puede ser? Ahí hay algo que no. El deseo, el deseo nunca lleva a la acción. O sea, el fumador está 20 años diciendo quiero dejar de fumar. A menos que ese deseo se transforme en una decisión, que se asocie a la voluntad, que algún día, si es que ese día llega, esa persona toma la decisión y dice, como lo que el viento se llevó, si esa persona toma la decisión y dice, mañana me meto en un grupo para dejar de fumar, o me meto en Alcohólicos Anónimos, o hago una terapia de verdad,
ese día dejó de ser un deseo. Cuando empezó su transformación, pasa a ser una decisión. Si sostiene el cambio, si sostiene el cambio. Yo digo si sostiene porque hay un montón de gente que dice querer hacer terapia. Entonces viene al consultorio, ¿no? Las terapeutas ya sabemos, si pasa de la sesión número 12, entre la 9 y la 12 abandonan la terapia. Y dicen, me encantó lo que hicimos en el consultorio, sos genial, no sé qué. Por ahora voy a dejar un poquito, porque tengo que reflexionar sobre esto. Nunca. Ahí es cuando realmente, porque entre la 9 y la 12, los primeros 2 meses nos conocemos, empezamos a tantearnos, nos podemos gustar o no, el paciente me tiene que gustar, yo le tengo que gustar al paciente, la forma, el estilo, ok. Y llega un momento donde no se puede caretear más, no se puede hablar más acerca de, hay que meterse. El lunes una paciente me decía, es difícil hacer terapia. Yo dije que era fácil. Es difícil meterse dentro de uno y revisar. Yo dije que era fácil. Nunca dije que es fácil. Revisar. Hay una frase espiritual sobre las reglas del camino espiritual, que son 6. Una de ellas dice, el discípulo debe caminar con una luz a la altura del corazón para que todos vean la villanía del propio corazón, ¿no? Para que todos vean todo lo oscuro que este corazón tiene. Bueno, hacer terapia es eso, es meterse con lo que uno no quiere, con lo que uno le duele, con lo que uno no le gusta. Entonces, ¿qué hace entre la 9 y la 12? O sea que después de los 2 meses, hasta los 3, la gente está acorralada. Si sigue, va a transformar. Si no sigue, te va a agradecer, te va a decir que sos un genio, o va a esperar las vacaciones justo y va a decir, bueno, después de las vacaciones nos vemos y desaparecen. Y se van, y se van. Y van a decir, yo hice terapia un montón de veces. Hice como 6 terapias. Pero no hay transformación. O sea, no hay cambio de decisiones. O sea, continúan. O vienen bien, vienen bien, vienen bien, vienen bien, y de golpe toman decisiones que los empiezan a hundir otra vez. Y entonces hay que decirle, mirá, te estás yendo al pasto. A veces lo toman, se colgó YouTube. Bueno, a veces lo toman, a veces no lo toman. Y cuando no lo toman, hay que cortarla. A veces lo corta el paciente, a veces lo corto yo. Bueno, después tendré que volver a pasar el video desde Facebook a YouTube porque YouTube se colgó. O mi computadora se colgó, no sé cuál de los dos. El micrófono sigue andando, pero el video se colgó. Muy bien. Ahora bien, tenemos claro entonces lo que es una decisión, que son pensamientos automáticos que siguen funcionando, aunque no seamos conscientes de ellos. Y el tema de los deseos, que muchas veces son exactamente lo opuesto de lo que hemos decidido hace años. ¿Y estas decisiones de dónde son? Bueno, pueden ser propias. Yo me acuerdo de un caso
un señor que no quería tener una familia como la que él vivió. Y entonces tomó esa decisión. Cuando yo lo conocí tenía 40 años más o menos. Tenía como 40 años más o menos y... ¿Me están llamando? Este... Y tenía novia de 20 que le duraban 6 meses. Y entonces me decía, mi sueño es tener una familia. El señor era actor, no vive en Argentina ahora. Eh, Trabajamos un año y pico. Y entonces me decía, mi sueño es tener una familia. No, le digo, ese es tu deseo, tu decisión es no tenerlo. ¿Cómo me decís eso? Tenés 40 años, no tenés hijos, no tenés pareja estable. ¿Qué familia? Deseás, pero tu decisión lleva a tu realidad. O sea, tu realidad no tiene nada que ver con lo que querés, a menos que cambies tu decisión. Trabajamos mucho eso. Hoy tiene 2 hijos, está casado, tiene 2 hijos. Entonces, hay decisiones propias, como esta, por ejemplo. No quiero tener una familia como esta. Perfecto. Se dio cuenta a los 40 años. Ok. La cambió. Ok. Pero también hay decisiones adquiridas. ¿Adquiridas? ¿De dónde? Del medio en el que uno está. Puede ser la familia. Hay familias que te dicen. Bueno, ahora no se ve eso. Se veía cuando yo era chico. Alguien, alguien de los hijos estaba destinado a cuidar de los viejos. Generalmente una mujer, ni hablar si era soltera, olvídate, tenía que cuidar de los padres hasta que se murieran. La escuela marcaba decisiones, formaciones en la escuela, frases dichas por maestros y qué sé yo. Los barrios, no importa, no es lo mismo eh, si te crías en el bosque impenetrable del Chaco que si te crías en una escuela privada de San Isidro. ¿Es lo mismo? Seguramente no, y seguramente vas a tener, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Vas a tener decisiones, pensamientos automáticos completamente diferentes. Países, ¿no? O sea, vos naces en Israel y desde chiquito te van a bombardear para que odies a los árabes. Y si naces en Gaza o en Cisjordania o desde chiquito vas a recibir pensamiento para que odies a los israelíes. Y esto se vuelve automático. Entonces, religiones, ¿no? O sea, yo vengo, hace 2 meses volví de un país budista, de Tailandia. Ahí conocí lo que es la gente budista, un país donde la mayoría es budista. ¿Tiene algo que ver con los cristianos? No, nada que ver. La Argentina no tiene nada que ver con eso. Este, bueno, vos nacés en una religión determinada, sobre todo con la educación sectaria de las religiones, ¿no? O sea, vos sos cristiano, olvídate, no busques, ni leas, ni preguntes lo que es ser judío, musulmán, budista. Okay. Hasta la religión te instala pensamientos automáticos. Estas son todas decisiones adquiridas que no tienen nada que ver con decisiones propias. Fueron instaladas, grabadas a fuego cuando vos eras chico. Por eso es que nosotros a estas decisiones
las llamamos mandatos o creencias en psicoterapia, ¿no? O sea que la persona tiene una creencia determinada, ¿no? Este, ¿Quién le instaló esa creencia? ¿Fue propia o fue instalada? No, fue instalada muchas veces desde afuera. Entonces, lo que llamamos mandatos o creencias son pensamientos automáticos ya, que si no te gustan los tenés que cambiar, los tenés que revisar y cambiar. Entonces tenés decisiones propias y decisiones adquiridas. Porque a veces la gente te dice, pero yo no quiero ser así, yo nunca quise ser así, no me gusta, pero te lo grabaron a fuego. Vamos a tener que trabajar para crear una nueva decisión que cambie tu vida. El deseo no basta. El fumador que dice quiero dejar de fumar queda como un deseo, es una expresión, un movimiento afectivo hacia algo. Sí, me encantaría dejar de fumar. Ah, ok, y prende un pucho. Entonces, esta es la diferencia entre las decisiones y los deseos. Las decisiones se transforman en pensamientos automáticos que ya no son conscientes y que te arruinan la vida si son negativas. Si son positivas, te potencian tu calidad humana. Pero si son negativas, te arruinan la vida. Saber que estas decisiones pueden ser propias o externas, adquiridas cuando vos eras chiquita muchas veces. O después, ¿no? Porque vos te metés en una secta, yo ya di una charla sobre las sectas, y te van a cambiar los pensamientos automáticos. O te volvés un fanático del deporte, del fútbol, y lo único que querés es ir a la cancha para reventarle la cabeza a la barra de tu equipo oponente. Y esto fue adquirido, esto fue mitad y mitad. Entonces, saber esto, que las decisiones son pensamientos automáticos que siguen actuando y que yo viendo la vida me doy cuenta cuáles decisiones son. Te pueden no gustar, cambialas. Esto lleva trabajo. Este, pueden ser propias o pueden haber sido instaladas por tu medio, por tu país, tu religión, tu barrio, tu origen, tu familia, muy común. Pero no te quedes con los deseos. Los deseos se los lleva el viento. Fíjate de tomar decisiones. Sí querés, qué sé yo. Bueno, voy a pasar después esto a YouTube para que terminen de ver el video, porque YouTube se colgó. Eh, en junio empiezo un taller de transformación personal. 1 hora y media por semana, seguramente 7:30 a 9. Y mis libros, El cuerpo al espíritu, El poder de cambiar, sobre el cual se hará este taller de transformación personal. Este Camino a la sanación y desde el alma. Este Mi consultorio, psicoterapia, homeopatía, enfermedades severas. Nos estamos viendo la semana que viene. Si te interesa algún tema, pedímelo. Nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Y me despido como hace 30 y pico de años, 37,
Que Dios en cualquiera de sus formas y nombres nos bendiga a todos. Muchas gracias.